¿Crees que puedes disparar mejor que los chicos, cariño? Las palabras cortaron el calor de California como una bofetada destinada a doler. El sargento McGonagall estaba allí, con un billete de 100 pesos entre los dedos y una sonrisa que decía que ya había ganado. Detrás de él, 4 marines reían esa risa fea reservada para las personas a las que habían descartado antes del primer disparo. Vieron la chaqueta roja descolorida, la ropa de civil, el cabello rubio recogido. Vieron a alguien a quien podían humillar por dinero para cerveza y una historia que contar. Lo que no vieron fue la pequeña rosa de los vientos tatuada detrás de su oreja izquierda, una marca de unidad grabada después de misiones que nunca llegaron a los informes oficiales. En 60 segundos, el sargento Dake se daría cuenta de que acababa de burlarse de alguien cuya última baja confirmada fue a 900 metros en condiciones que lo habrían hecho llorar llamando a su madre. Y lo peor era que ella no iba a explicarlo, iba a demostrárselo. El campo de tiro público de Oceanside estaba a 3 millas tierra adentro desde Camp Pendleton, una extensión de puestos de tiro de concreto y bancos de madera blanqueados por el sol, donde los marines quemaban munición los fines de semana. El aire olía a pólvora quemada y salvia seca, ese tipo de olor que se te pega a la ropa y se queda. Era última hora de la tarde. El sol estaba lo suficientemente bajo como para hacer ondular el calor sobre el suelo del desierto detrás de los blancos BMS. Lennox Harrop estaba en el puesto 7, con las manos en los bolsillos de su chaqueta, observando al grupo de marines. En el puesto 5, vaciar una caja de munición de 9 milímetros con más ruido que precisión. Tenía 29 años, medía 1,68 y se movía con la economía que dan años cargando mochilas de 36 kilogramos por montañas, donde un paso en falso significaba un tobillo roto y una larga espera para la extracción. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta sencilla y llevaba una camiseta blanca bajo la chaqueta roja, vaqueros gastados y botas de senderismo que habían recorrido más kilómetros que el coche de la mayoría. Nada en ella gritaba militar, nada en ella gritaba peligro. Pero si mirabas el tiempo suficiente, notabas cómo se plantaba el peso equilibrado, los hombros sueltos, los ojos siguiendo el movimiento sin esfuerzo aparente. No se inquietaba, no miraba el teléfono, simplemente existía en el espacio con una quietud que hacía que la gente apartara la mirada sin saber por qué. El sargento McGonagall fue el primero en fijarse en ella. Tenía 31 años, complexión sólida y la confianza que venía de ser instructor de tiro con fusil en el depósito de reclutas del cuerpo de marines y saber que era condenadamente bueno en ello. Había pasado 8 años enseñando a los reclutas a disparar, había ganado su insignia de experto 3 años seguidos y se había asegurado de que todo el mundo lo supiera. Llevaba 10 minutos observándola ya, la forma en que manejaba la Glock 19 de alquiler que le había dado el oficial del campo como si se aburriera de ella. Si estás viendo esto desde cualquier parte del mundo, gracias por estar aquí. Si esta historia impacta como debería, pulsa suscribirte. Estas historias importan. Dake se inclinó hacia el cabo Lance Ace, un joven de 21 años recién salido de la escuela de infantería y le dijo algo que hizo reír a Ai. Luego se acercó, con el billete de 100 pesos ya en la mano como un accesorio que había ensayado. Lennox no levantó la vista de inmediato. Estaba cargando el cargador, los dedos moviéndose con eficiencia mecánica. Comprobación de recámara. Corredera hacia adelante. Ningún movimiento desperdiciado. Cuando por fin miró a Dake, su expresión no cambió. Ni sonrisa, ni irritación, solo una neutralidad que hizo vacilar la sonrisa de Dake durante medio segundo antes de recuperarse. Sus dedos encontraron el punto detrás de su oreja izquierda. La rosa de los vientos era pequeña, no más grande que una moneda, y la mayoría de la gente nunca la veía. Pero estaba allí y significaba algo que Edgar no podía empezar a comprender. Lennox Harrop creció en una casa de 2 habitaciones en Prescott, Arizona, donde su padre le enseñó a disparar antes de que aprendiera a montar en bicicleta. Era un veterano de Vietnam, infantería del ejército del tipo que no hablaba mucho, pero decía todo con las manos. Cuando Lennox tenía 7 años, la llevó al desierto con un Arage 1022 y una caja de munición y le dijo que disparar no era cuestión del arma, era cuestión de respiración, de quietud, de tomar una decisión y vivir con ella.
Falló los primeros 30 disparos. Su padre no la corrigió, simplemente recargó el cargador y se lo devolvió. Al atardecer, acertó a la lata a 50 yardas. Él no la felicitó, solo asintió y dijo, bien, ahora hazlo otra vez mañana. Esa lección la acompañó durante la secundaria, por la oficina del reclutador, por el depósito de reclutas del Cuerpo de Marines en San Diego, donde aprendió que ser mujer en los Marines significaba demostrar el doble para recibir la mitad del crédito. Superó el entrenamiento de infantería en Camp Pendleton y luego presionó para entrar en la Escuela de Francotiradores Exploradores, una de las primeras mujeres autorizadas a intentarlo tras levantarse la política de exclusión en combate. Tenía 22 años cuando obtuvo la designación secundaria o 37, una de las pocas mujeres que lo habían logrado. Luego vino la provincia de El Mont. Fue asignada al segundo batallón del 7 o de Marines, adscrito a un elemento de reconocimiento de fuerza que operaba en el distrito de Sanguin a finales de 2012. Su observador era el sargento primero Cameron Brooks, un georgiano de 34 años que la trataba como a una hermana menor y nunca puso en duda su capacidad. Pasáronse meses en ese desierto, durmiendo en turnos de 2 horas, rastreando objetivos de alto valor a través de complejos que olían a cabra y a humo viejo. La noche en que Brooks murió, estaban proporcionando cobertura elevada para una redada contra el complejo de un comandante talibán. Lennox estaba con el fusil M45 calibrado en pin recientas o en mag, escaneando azoteas mientras el equipo de asalto avanzaba. Vio al tirador medio segundo demasiado tarde. Un insurgente con una ametralladora PKM en un tejado a 180 metros al noroeste. Ella hizo el disparo al centro de masa. El hombre cayó, pero ya había alcanzado a soltar una ráfaga. Brooks recibió 3 impactos en el pecho. La placa detuvo 2, pero el tercero atravesó el hueco por encima del cuello del chaleco. Lennox dio el aviso por radio y aplicó presión con unas manos que no dejaban de temblar. Hizo todo lo que el entrenamiento TCS le había grabado a fuego primero, el control de la hemorragia masiva, empacar la herida, vendaje compresivo, comprobar la vía aérea, vigilar la respiración. Pero el medvac tardó 9 minutos y Brooks se desangró en 6. Murió mirándola, intentando decirle que no era su culpa. Ella no le creyó entonces y todavía no le cree. Después de Helmand, Lennox hizo un despliegue más en Afganistán en 2014, acumuló más bajas confirmadas de las que quería contar y ganó el tatuaje de la Rosa de los Vientos. Un distintivo que la unidad empezó a otorgar a francotiradores que habían trabajado en operaciones que nunca figuraban en los registros. Cuando su contrato terminó en 2016, se fue sin ceremonia, sin desfile, solo un DD-214 y un fantasma que la siguió a todas partes. Se mudó a California. Trabajó como instructora de armas de fuego para empresas de protección ejecutiva e intentó olvidar el sonido de Brooks ahogándose en su propia sangre. Pero algunos sonidos no se desvanecen, algunas deudas no se pagan. El sargento Michael Ducker no era un mal tipo, era solo un hombre que había pasado toda su vida adulta oyendo que era excepcional y había empezado a creérselo. Había crecido en un pueblo pequeño de Ohio, donde ser marine era el mayor honor al que podía aspirar un hombre y se había dejado la piel para convertirse en uno de los mejores instructores de tiro del MCRD San Diego. Tenía una pila de insignias de calificación, tenía el respeto de sus compañeros, tenía una reputación y entonces apareció una civil rubia con una chaqueta roja en su campo de tiro de fin de semana, comportándose como si perteneciera allí. Dake caminó hasta el puesto 7, con el billete de 100 pesos todavía entre los dedos y 4 marines siguiéndolo como una manada de lobos. El cabo Ace, el soldado de primera Donnell, el soldado Martínez y el soldado Chen, todos recién graduados de la escuela de infantería, todos ansiosos por impresionar a su antiguo instructor, todos demasiado jóvenes para saber cuándo callarse. Dake se detuvo a 1 metro de Lennox e inclinó la cabeza como si evaluara una curiosidad. Le dijo que la había estado observando calentar y que parecía saber manejar una pistola. Dijo que eso era impresionante para una civil. Luego levantó el billete de 100 pesos y le hizo la oferta. 5 disparos, 5 blancos. Si podía superarlo, el dinero era suyo. Si fallaba aunque fuera uno, ella pagaba las bebidas en el bar Will más abajo en la carretera.
Lennox lo miró durante un largo momento. No sonrió. No discutió, solo preguntó a qué distancia. Dake sonrió y señaló al oficial del campo que ya estaba colocando 5 blancos de silueta a 25 yardas. Blancos de papel IPSC, estándar blanco y negro, centro de masa marcado con una zona A del tamaño de un plato. Disparos fáciles para cualquiera con entrenamiento básico. Pero Dake no había terminado. Le dijo al oficial que añadiera banderas de viento. Luego se volvió hacia Lennox y dijo que dispararían en frío. Sin calentamiento, sin ajustes de miras, sin excusas, solo habilidad. Ace se rió y comentó que esos serían los 100 pesos más fáciles que Edgar había ganado jamás. Donnelly murmuró que probablemente era policía o algo así, quizá había pasado por la academia. Martínez negó con la cabeza como si le diera lástima. Chen no dijo nada. Fue el único que notó cómo las manos de Lennox permanecían perfectamente quietas, mientras las de Dake ya se movían ajustando el agarre, revisando las miras. Dake cargó su Glock 19 personal, comprobó la recámara y se colocó en la línea de tiro con la seguridad arrogante de un hombre que había hecho ese ejercicio 1000 veces. Adoptó su postura isósceles modificada, pies al ancho de los hombros, brazos extendidos. Respiración controlada, dijo listo. Y el oficial activó el temporizador. 5 disparos, 4 segundos. Las 5 balas impactaron en el centro de masa, un grupo tan cerrado que se podía cubrir con una taza de café. Dake dio un paso atrás y levantó los brazos como si acabara de ganar el Super Bowl. Kais gritó de alegría. Donnelly aplaudió. Martínez sonrió y negó con la cabeza. Chen siguió observando a Lennox. Dake se giró hacia ella y dijo algo sobre duplicar o nada si quería retirarse ahora. Dijo que entendería si no quería avergonzarse delante de los marines. Lo dijo con una sonrisa que pretendía ser amistosa, pero que sonó entre condescendiente y cruel. Lennox dejó la Glock de alquiler sobre el banco, sacó el cargador, bloqueó la corredera atrás y confirmó visualmente que la recámara estaba vacía. Luego recargó con movimientos tan suaves que parecían ensayados. Avanzó hasta la línea, cuadró los hombros y miró hacia los blancos. El viento soplaba de oeste a este a unos 8 millas por hora. El sol estaba a su espalda. La distancia no era nada. El arma estaba calibrada de fábrica. Miró a Dake y le dijo que estaba lista. El ritmo cardíaco de Lennox era de 58 latidos por minuto. Lo sabía porque había aprendido a controlarlo años atrás, igual que algunas personas cuentan pasos o calorías. 58 era operativo. 58 era el número que había mantenido en el Mont cuando Cameron Brooks se desangraba en sus brazos y el helicóptero aún estaba a 7 minutos. No miró a Dake, miró a los blancos. 5 siluetas. 5 disparos, 5 oportunidades de silenciar el ruido. En su mente estaba de nuevo en un tejado ensanguín, el M4A5 presionado contra su hombro, la retícula centrada en un hombre que no sabía que le quedaban 4 segundos de vida. Brooks estaba a su lado, susurrando correcciones de viento por la radio. La voz firme, aunque ambos sabían que el equipo de asalto estaba entrando en una emboscada, ella recordó el viento empujando la bala, la forma en que corrigió sin pensar. Recordó la ruptura del disparador suave y deliberada. Recordó al hombre caer. Recordó la PKM encendiéndose medio segundo después. Recordó a Brooks cayendo. Recordó su sangre viéndose negra a la luz de la luna. Lennox parpadeó. El tejado se desvaneció. El campo de tiro regresó. Dake seguía sonriendo. Seguía riendo. Donnelly y Martínez hacían apuestas al margen. Chen observaba sus manos. Sus dedos encontraron la rosa de los vientos detrás de su oreja. El tatuaje ardió durante una semana después de que se lo grabaran en una tienda fuera de Ascar. Y a veces juraba que aún podía sentirlo, como si la aguja siguiera clavándose. Se suponía que era un honor. Estaba destinado a hacer un recordatorio. Era una promesa que le había hecho a Brooks en la parte trasera de un medevac que olía a cobre y diésel. Le había dicho que no lo desperdiciaría. Le había dicho que no permitiría que personas como Dake la hicieran sentir pequeña.
Le había dicho que haría que cada disparo contara porque eso era lo que él le había enseñado. Brooks no respondió, solo la miró con unos ojos que ya se apagaban y entonces se fue. Lennox tomó aire, lo sostuvo, lo soltó lentamente. Su ritmo cardíaco se mantuvo en 58. Sus manos permanecieron inmóviles. El viento cambió y ajustó su postura 1 centímetro sin pensarlo conscientemente. Memoria muscular. Años de entrenamiento destilados en movimientos tan automáticos que no requerían pensamiento. Alzó la Glock. Punto de mira. Preparación del disparador. Presionar 5 veces, 4 segundos. Y cuando el humo se disipó, el sargento McCullough dejó de sonreír. El oficial del campo ordenó alto el fuego y caminó hacia los blancos para revisarlos. Nadie habló. El viento empujaba las banderas, la tela chasqueando en ráfagas cortas que sonaban como disparos lejanos de fusil. Kerr estaba de pie con los brazos cruzados, la mandíbula moviéndose como si masticara algo amargo. Había dejado de sonreír. Donnell parecía haber presenciado un truco de magia que no podía explicar. Martínez miraba a los blancos como si lo hubieran ofendido personalmente. Chen era el único que no parecía sorprendido. El oficial retiró el primer blanco del soporte y lo sostuvo en alto. Un agujero justo en el centro. Zona A. Sacó el segundo igual, el tercero, el cuarto, el quinto. 5 disparos, 5 impactos perfectos en la zona A, no dispersos alrededor del centro, no cerca, exactamente en el centro. Cada agujero perforaba la zona letal como si hubiera sido colocado por una máquina. Ese tipo de tiro no ocurre por suerte. Ese tipo de tiro requiere años de presión que la mayoría de la gente no puede imaginar. El rostro de Dacker pasó por varias fases. Confusión, incredulidad, ira a una ira fría, la que nace de quedar en ridículo delante de sus marines. Le dijo al oficial que debía haber un error. Dijo que quizá el viento había caído o que ella había tenido suerte. Dijo que quería repetirlo doble o nada, esta vez a 50 yardas si el campo lo permitía. Lennox no respondió. Expulsó el cargador, bloqueó la corredera atrás y dejó la Glock sobre el banco con la misma calma mecánica que había mostrado desde que Kerr se acercó. Luego lo miró y, por primera vez desde que comenzó la apuesta, habló. Le dijo que no le interesaba el doble o nada. Le dijo que la apuesta había terminado y que él le debía 100 pesos. Lo dijo sin emoción, sin alarde, sin nada que pudiera confundirse con arrogancia. Solo un hecho. La mandíbula de Dake se tensó. Miró a Ay que estudiaba el suelo. Miró a Donnell que se encogió de hombros. Miró a Martínez que seguía clavando la vista en los blancos. Chen observaba a Lennox. Dake sacó el billete de 100 pesos del bolsillo, lo arrugó y lo lanzó a sus pies. Le dijo que había tenido suerte y que si quería demostrar que no era un golpe de suerte aislado, debía presentarse en el batallón de entrenamiento de armas en Camp Pendleton el lunes siguiente y ver cómo le iba contra marines de verdad. Lo dijo lo suficientemente alto para que el resto del campo lo oyera. Lennox recogió el billete arrugado, lo alisó y lo dobló para guardarlo en el bolsillo de su chaqueta. Luego miró a Kerr y le dijo que estaría allí. Lo dijo con la misma calma plana, la misma falta de emoción, la misma quietud inquietante. Kerr parpadeó. No esperaba eso. Esperaba que se marchara, que cobrara la victoria y desapareciera, pero ella no se marchaba. Por fin encontró la voz y preguntó si hablaba en serio. Dijo que el batallón de entrenamiento de armas no era un campo civil. Dijo que no dejaban entrar a cualquiera para empezar a disparar. Dijo que necesitaría patrocinio, autorizaciones, coordinación oficial a través de la oficina del campo. Lennox le dijo que conocía a alguien que podía arreglarlo. No explicó cómo, no dio detalles, solo dijo que estaría allí el lunes a las 8 de acedo y que si Dake quería hacerlo interesante, podía preparar el curso que quisiera. El rostro de Kerr se puso rojo. Le dijo que no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Le dijo que los cursos del batallón de entrenamiento de armas no estaban diseñados para tiradores de fin de semana, estaban diseñados para poner a prueba a marines que se creían duros. Le dijo que estaría fuera en la primera hora y que cuando se rindiera,
él se encargaría de que todo el mundo lo supiera. Lennox lo miró durante un largo momento. Entonces sus dedos encontraron la rosa de los vientos detrás de su oreja una vez más y se dio la vuelta y caminó hacia el estacionamiento sin decir otra palabra. Chen la observó marcharse, luego miró a Dake y le dijo algo en voz baja que nadie más escuchó. El rostro de Doke pasó de rojo a pálido en unos 3 segundos, pero para entonces Lennox ya se había ido y el sol empezaba a ponerse sobre el Pacífico, pintando el cielo del color de la sangre vieja. La mañana del lunes llegó con niebla entrando desde el Pacífico, lo suficientemente espesa como para reducir la visibilidad a 50 metros. El batallón de entrenamiento de armas estaba situado en el borde oriental de Camp Pendleton. Un complejo extenso de campos y aulas que había entrenado a marines en tiro avanzado desde los años 50. Lennox apareció a las 0745 con la misma chaqueta roja, vaqueros y botas. Se registró en la entrada principal. El sargento artillero Valdés había patrocinado su acceso durante el fin de semana después de oír hablar de la apuesta y ella pasó. Dake la esperaba en el campo 208 con un recorrido que había pasado todo el fin de semana construyendo. No era una calificación estándar, era un calvario. 6 estaciones diseñadas para quebrar a la gente. Transiciones con pistola, tiro desde barricada, blancos de acero en movimiento, tiro con poca luz, fuego bajo estrés, contemporizador y al final 2 disparos de fusil a 100 metros con miras abiertas y ráfagas de viento de 12 mil por. Había invitado a 20 instructores a observar. Todos marines, todos instructores de tiro, todos curiosos por ver a la civil que supuestamente había humillado a uno de los suyos. Algunos estaban escépticos, otros divertidos. El sargento artillero Valdés, un veterano de 43 años de la provincia de Helm, simplemente sentía curiosidad. Dake le entregó a Lennox una carabina M4 con miras abiertas, una Glock 19 de servicio y 6 cargadores. Le dijo que el recorrido era cronometrado, 30 minutos para completar las 6 estaciones. Más de 3 fallos en total significaban descalificación. Si se retiraba en cualquier punto, sería escoltada fuera de la base. Lennox tomó el fusil, comprobó la recámara y asintió. Luego preguntó si Valdés sería quien puntuara. Valdés levantó la mano. Lennox lo miró y le preguntó si había servido en Helmand. Valdés frunció el ceño. Dijo que sí, en 2012 con el segundo batallón del 7 No de Marines. Preguntó por qué. Lennox le dijo que había estado allí al mismo tiempo, adscrita a Force Recon proporcionando cobertura en el distrito de Sanguin. Dijo que su observador había sido el sargento primero Cameron Brooks. Dijo que Brooks había muerto en combate y que ella misma había llevado de regreso sus chapas de identificación. El campo quedó en silencio. La expresión de Valdés cambió. Preguntó cuáles habían sido sus MOA. Lennox le respondió. El francotirador explorador Valdés miró a Darker y luego volvió a mirar a Lennox. Le preguntó si había ganado la rosa de los vientos. Lennox giró la cabeza y apartó el cabello, mostrando el pequeño tatuaje detrás de su oreja izquierda. La rosa de los vientos, la marca que su unidad había empezado a otorgar a los francotiradores que habían trabajado en operaciones que oficialmente nunca ocurrieron. Valdés se exhaló despacio y le dijo a Dake que quizá debería reconsiderar la dificultad del recorrido. El rostro de Dake palideció, pero negó con la cabeza. Dijo que el recorrido se mantenía. Dijo que si ella era tan buena como afirmaba, no tendría ningún problema. Lennox avanzó a la primera estación. Transiciones con pistola, 3 blancos a 15 metros levantó la Glock. Disparó 3 veces, transición al fusil. Disparó 3 veces más. Los 6 impactos dieron en el centro de masa en menos de 9 segundos en total. Estación 2, tiro desde barricada, 4 blancos a 25 metros desde cobertura. Se movía como el agua, cada disparo deliberado, cada transición eficiente. Estación 3, placas de acero en movimiento a 30 metros. La siguió, adelantó el tiro y las derribó una a una en menos de 11 segundos. Para la estación 4, los instructores habían dejado de hablar. Para la estación 5, Dake había dejado de mirar.
Para la estación 6, el disparo a 200 metros con miras abiertas y viento de 12 millas por hora. Valdés sonreía. Lennox ajustó al viento, controló la respiración y realizó el disparo. El blanco de acero resonó. Impacto perfecto. Valdés anunció el tiempo. 22 minutos, 0 fallos. El campo permaneció en silencio durante 3 segundos completos. Luego uno de los instructores empezó a aplaudir. Luego otro y luego el resto. Dake permanecía solo con los brazos cruzados y el rostro inescrutable. El sargento artillero Valdés se acercó mientras Lennox despejaba el fusil y le dijo que acababa de completar el recorrido más difícil que había tenido el batallón de entrenamiento de armas sin fallar un solo disparo. Dijo que en 20 años enseñando a marines nunca había visto a nadie hacerlo más rápido ni con mayor limpieza. Le preguntó si consideraría regresar como instructora invitada para clases avanzadas de tiro. Lennox lo miró un momento y luego asintió. Dijo que lo pensaría. Dake estaba a unos 9 metros con los brazos aún cruzados. Donnelly Martínez y Chen estaban con él, todos en silencio. Valdés se acercó a Doke y le dijo que acababa de montar un recorrido que habría quebrado a la mayoría de los marines en servicio activo y que la civil a la que había estado burlándose lo había superado sin despeinarse. Dijo que Edgar le debía una disculpa y que si tenía algo de integridad se la daría. Dake miró a Lennox. Ella estaba guardando su equipo, el rostro todavía tranquilo, todavía inescrutable. Caminó hacia ella despacio y con determinación y se detuvo a unos pocos pasos. Él le dijo que la había subestimado. Dijo que no era una excusa, pero que había pasado toda su carrera siendo el mejor y que no sabía cómo manejar a alguien mejor que él. Dijo que lo sentía. Lennox lo miró y le dijo que aceptaba la disculpa. Luego le dijo algo más. Le dijo que ser bueno no consistía en ser mejor que los demás, consistía en ser mejor que ayer. Dijo que eso era lo que le había enseñado su padre, eso era lo que le había enseñado Brooks y eso era lo que ella seguiría enseñando. Dake asintió, no sonrió, no intentó estrecharle la mano, simplemente asintió y se marchó. Chen se quedó atrás. Le preguntó a Lennox si de verdad había trabajado con Force Recon en Elmand. Ella dijo que sí. Le preguntó si era cierto que Cameron Brooks había sido su observador. Ella lo miró durante un largo rato y luego asintió. Chen le dijo que lo sentía. Dijo que Brooks había sido su sargento de pelotón antes de la escuela de francotiradores y que Brooks le había dicho una vez que la mejor tiradora con la que había trabajado era una mujer a la que la mitad de los marines no tomaban en serio. Dijo que Brooks afirmaba que ella era el tipo de marine que hacía mejores a todos los que la rodeaban. A Lennox se le cerró la garganta, le preguntó a Chen qué más había dicho Brooks. Chen le dijo que Brooks había dicho que ella había salvado más vidas de las que jamás había quitado y que esa era la verdadera medida de un francotirador. Lennox no lloró, solo asintió, tocó la rosa de los vientos detrás de su oreja por última vez y caminó hacia el estacionamiento. La niebla empezaba a levantarse, el sol se abría paso y, por primera vez en años, el peso se sentía apenas un poco más ligero.